Muy buenos días. Hoy estamos de nuevo acá en este encuentro que estamos tratando de realizar todos los meses para discutir el tema de la migración y todos los fenómenos o procesos que están vinculados justamente a estas dinámicas. En el día de hoy vamos a tener la presentación de la profesora Paula Banerjee, quien nos trae una pregunta muy sugerente. Ella viene a cuestionarnos si hay en efecto una metodología feminista en los estudios migratorios. Y esto también forma parte justamente de una discusión sobre las distintas categorías de análisis que están presentes en las distintas regiones y ámbitos de conocimiento que se vinculan justamente con el tema migratorio. Eh, Ahora nosotros vamos a hacer una pequeña presentación de la profesora Paula. Ella nos va a hablar en inglés. Tenemos un servicio de traducción que nos va también a ayudar a comprender mejor un poco sus argumentos y proposiciones. Y sin más, yo le paso la palabra al doctor Irán Ángel, quien nos va a leer una breve nota biográfica de la profesora Paula. Adelante, Irán. Hola Eder, hola Paula, hola a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a la cuarta sesión del seminario Tramos. Estamos muy honrados y felices de tener aquí entre nosotros a Paula. Paula es una gran persona, además de una querida amiga, y voy a leerles un poco de su larga trayectoria. Realmente esta semblanza reduce mucho toda su trayectoria, pero nos va a dar una idea de quién es Paula. Paula Banerjee es mejor conocida por su trabajo acerca de las mujeres en las zonas fronterizas y las mujeres y la migración forzada en general. Fue vicerrectora de Sanskrit University y fue presidenta de la Asociación Internacional de Estudios sobre Migración Forzada. También ha sido profesora y coordinadora del Comité de Doctorado y Decana de Artes de la Universidad de Calcuta. En la actualidad es directora de la cátedra del IDRC sobre género y desplazamiento forzado y además es directora del Centro sobre Género y Desplazamiento Forzado en Estudios de Género y Desarrollo del Departamento de Desarrollo y Sostenibilidad de la Escuela de Medio Ambiente, Recursos y Desarrollo del Instituto Asiático de Tecnología en Bangkok. Ha sido ganadora de numerosos premios, reconocimientos y becas. En 2013 recibió el premio Fulbright SIR. En 2009 ganó el premio Sintra Simo. La mayor parte de su investigación se centra en las fronteras y zonas fronterizas del sur de Asia. Está particularmente interesada en los derechos humanos de los migrantes y refugiados y también participa activamente en el movimiento por los derechos de género. Publicaciones recientes dan testimonio de sus intereses en los movimientos de derechos, incluyen Género, Identidad de Migración, 2022, uno de sus últimos trabajos, Trabajadores Migrantes Indios y la Pandemia, 2021, Apatridia en el sur de Asia, de 2016, Poblaciones Inestables, Estados Ansiosos, editado en 2013, y Fronteras, Historias, Existencia, Género y Más Allá, de 2010. Es profesora invitada en la Universidad Carbon Ossietzky en Oldenburg, Alemania. Es editora del Refugee Watch y miembro del consejo editorial de varias revistas internacionales, incluida la Journal of Refugees Studies, publicada por la Universidad de Oxford. También es consultora principal de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, perdón, que trabaja en los derechos y la justicia de los trabajadores migrantes. Bueno, bienvenida, Paula. Muchas gracias y el auditorio es tuyo. Thank you so much. Muchísimas gracias. Sé que hay un problema el que yo hable en inglés, porque sé que la mayoría de las personas que nos escuchan en esta conferencia el día de hoy probablemente están más acostumbrados al español, pero acuérdense que hay un servicio de traducción. Sin embargo, tengo que mostrar una presentación en PowerPoint. Y va a ayudar a nuestros alumnos, porque he sido maestra por los últimos 10 años, así que siempre me voy por estas diapositivas en PowerPoint. Sí tengo un PowerPoint. Eso creo que nos va a ayudar mucho. Y también, por favor, no, todavía no una cosa importante, por favor, no la utilizan, no la pongan en línea, no la suban a internet porque después ya no voy a poder utilizarla. Entonces, por favor, utilícenla, estudienla, pero no la pongan en internet. Ahora, migración es un problema que no solo es importante para
los científicos políticos para los maestros o los estudiosos. La migración el día de hoy es importante para los colectivos y para la política global. Y nos muestran que el mundo está muy conectado. Solo por si nos hubiéramos olvidado, ningún tipo de fronteras pueden detener a una parte del mundo que sea afectada por los desarrollos en otra parte del mundo. Es decir, siempre hay esto. Si tuviéramos la migración de las poblaciones, hay a lo mejor migración de ideas. Si detuviéramos a lo mejor la migración de trabajo, hay otro tipo de migración que se da. Es una fuerza múltiple y todos los días estamos viendo a los efectos de la migración. Ahora, voy a comenzar con la pregunta de si existe una metodología feminista importante para estudiar la migración. ¿Por qué empiezo con esta pregunta? Porque generalmente hablando, la migración forzada se ve como una disciplina que se desarrolló en el norte global. El norte global es un término o una terminología que utiliza, por falta de una mejor palabra, hablo generalmente de Europa, Estados Unidos, etcétera, y algunos de los países ricos aún ahora en Asia. Entonces, este estudio, de hecho, se desarrolló en el norte global y los gobiernos que recibían migrantes en el último siglo eran los Estados Unidos, perdón, la Unión Europea, Australia, y pensemos en este fenómeno. Cuando hablamos de migración recibida, siempre nos olvidamos que hace un siglo nuestra parte del mundo y su parte del mundo también recibieron flujos muy grandes de migrantes del norte global. Y se conoció como colonialismo. Es decir, que los migrantes van al norte global por cuestiones económicas. ¿Y qué fue la cuestión del colonialismo? Igual, fueron por cuestiones económicas. El norte global es algo que normalmente consideramos como la región a donde los migrantes viajan. De manera interesante, cuando hablamos de la Guerra Fría, los migrantes que fueron hacia el norte global, a lo mejor pues venían un poquito más de España o del sur de Europa, y aquí estoy siendo muy sinóptica en este sentido. Estoy haciendo un brevario de mi estudio de migración, los estudios que he hecho de migración. Sin embargo, después de la guerra mundial, cómo se veía a los migrantes que viajaban hacia el norte global cambió, porque si se migraba del sur de Europa, estos migrantes eran un poco más de piel más oscura, no eran blancos, no tenían la piel blanca. Y aquí hubo un factor importante que fue el racismo. De manera interesante, lo que pasaba es que en estos países llamados desarrollados, teníamos la industrialización de forma masiva y ahí es donde el norte global necesitaba trabajadores porque la población que estaba ahí no era capaz y era difícil darle trabajo a personas del norte global y ellos sabiendo que lo que la industrialización estaba crecer, aceptaban esa migración para hacerla que tuviera más ganancias. Buscaban trabajadores que fueran más barata el costo de la labor, a lo mejor trabajadores de África, de Latinoamérica. Ah, de hecho, ahorita Estados Unidos se beneficia de personas que van de México, de Latinoamérica, y si no estuvieran esos migrantes, no habría agricultura, pues, y siendo que son uno de los productores más grandes de agricultura. Lo que no queríamos o lo que no queremos es lo que decía Donald Trump, ¿no? Detener esta migración. Hay algo
Hay una concepción muy racista, que es un factor que se conecta con la migración. Lo que ellos no querían que estas personas migrantes fueran parte de la ciudadanía. Creo que la migración se volvió un filtro que se dominó por abogados, por científicos sociales, por algunos unos que crearon mucho desde la perspectiva de otros elementos. En ese momento la migración forzada era algo importante y era algo de gran referencia. Ahora vamos a ver el punto de vista del feminismo. Cuando vemos a la literatura que se creaba después o a partir de la migración forzada, era un reto porque ahora las personas que migraban eran diferentes y no podían explicar, ninguna ley podía explicar lo que estaba pasando. Y el feminismo entró aquí en el campo para hablar de su interpretación de lo que estaba sucediendo. Y su interpretación buscaba que no era una cuestión de masculinidad o de feminidad, era una cuestión de género, de raza, de sexualidad. Todo esto estaba mezclado en este fenómeno. Este, digamos, este prisma donde se ve a la migración desde una perspectiva de nosotros es algo que sale más allá de los discursos feministas, sino se vino como una crítica del discurso masculinista. Y otro campo de estudio se llamaba el campo de estudio postcolonial, perdón, que trajo al feminismo precisamente a la mesa. ¿De qué se trata entonces esta investigación? Voy a decir nada más que la investigación se trata de la población con la que estás trabajando, si es sensible a ciertos factores. Cómo lo vas a estudiar o cómo lo vas a ver, depende de dónde lo mires. Y no hay espacio para otro tipo de investigación porque se crea un cierre, se crea esta camisa de fuerza en donde, pues en realidad la idea de la investigación es precisamente ser libre y ver, salir de esta caja, verlo desde diferentes perspectivas, pensar diferente y por eso es importante que cuestionemos no la narrativa establecida, sino una crítica de esa narrativa. Y mucha de la epistemología feminista entra aquí. La siguiente diapositiva, por favor. Este es nada más el nombre de una de las investigadoras que fue muy popular en algún momento en la vida, al finales de los ochentas. Es- Ella habló de feminismo y migración forzada. En, en el 89 tenemos una plétora de nuevas cosas que salen de aquí. Es Sandra Harding y hace una investigación interesante. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es la metodología? La metodología es casi una disciplina. Yo la llamo una disciplina porque la encontramos en todos los estudios, pero la metodología en realidad es como una disciplina que casi tiene límite con filosofía. ¿Y cuál es su función? Su función es explorar los métodos que produzcan conocimiento válido. ¿Y qué es el conocimiento válido? El conocimiento que puede ser probado, conocimiento que está basado en fuentes que están ahí en de dominio público, conocimiento que está siendo dado
desde una o por una crítica de las fuerzas más fuertes de la producción del conocimiento. Y en este momento forza una relación entre la filosofía y las ciencias sociales. Drew Jackman, en validación de estas cuestiones sobre conocimiento, es lo que dice. La metodología es algo entonces que valida el conocimiento. Es métodos que nos ayudan a validar el conocimiento y eso le va a dar un prisma diferente para ver este conocimiento, desde donde podemos ver el conocimiento, ¿saben? Diferentes tipos de métodos dentro de un flujo, pues se vuelve una metodología y va a retar al conocimiento existente, que va a dar un prisma diferente, que va a criticar. No es un es como si fuéramos, piensen en un caleidoscopio para que entiendan lo que quiero decir. Cuando la persona cambia y ves a probablemente los mismos datos desde una diferente perspectiva, si cambiamos la persona que lo está viendo, nuestro entendimiento del conocimiento va a cambiar si cambiamos de prisma. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, le pregunté, ¿es que existe un, un método diferente? ¿Cómo? Y si existe una metodología feminista distintiva, ¿cuál es su reto? ¿O cómo podemos retar o ver esas metodologías existentes? ¿Y de qué depende esas nociones y procedimientos de la investigación feminista? Entonces, ¿cuál es esta metodología establecida que forza la migración o que estudia la migración? La migración forzada, como dije, puede verse desde diferentes perspectivas, pero hay dos actores muy importantes. Podemos ver desde la perspectiva del Estado, puede ser desde donde salen los migrantes o el Estado hacia donde transitan o el estado hacia donde llegan y donde obtienen el asilo. Entonces, la narrativa predominante aquí es el Estado y por lo tanto, cómo el Estado entonces toma decisiones que hace con estos migrantes forzados es ley. ¿Y quién crea estas leyes? Bueno, las leyes de la migración forzada pueden regresar o regresan o tienen como precedente la Convención de 1951 que habla de refugiados, en donde vemos el desarrollo de muchos países y vemos ya cómo ha crecido para establecer instituciones, estableciendo un marco legal para aquellos migrantes que vienen acá o que entran precisamente a este campo de estudio o también tienen interés para seguir estas instituciones ya hechas o cambiarlas. El interés siempre es qué hacer. Por eso es una perspectiva de ver a la migración forzada. Otra manera de verla es desde la perspectiva de los migrantes en sí. Es a través de la gente en nuestros viajes, personas que son forzadas a migrar, que en términos de diferenciales de poder son menos importantes. Y cuando vemos a la frontera sur de Estados Unidos, la mayoría de la gente dice, bueno, este es nuestro país, nuestras leyes. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que están tratando de romper esas leyes fronterizas? Están entrando solo porque, no sé, si quieren entrar por algunas, no sé, por cuestiones económicas, por pobreza o por qué quieren, hay que ver qué vulnerabilidades tienen. Hay que ver cuáles son las razones, pero sí, el Estado siempre tiene algo ya preestablecido y esto tiene que ver con acciones de las personas, de élites de los países que colonizaron ese Estado.
Pero aún si no fuera así, la gente que colonizaron y los vemos como los migrantes y las que lo colonizaron, tienen que tener tratados de asilo. El colonialismo en realidad sí tiene un papel muy importante en la victimización de las personas, de los migrantes. Piénsenlo, si los Estados Unidos dice, ¿saben qué? No soy responsable por tu migración, entonces tendríamos que firmar algún tratado, algún documento para revisar cómo sistemáticamente Latinoamérica ha sido dependiente de Estados Unidos, de su economía y por qué se han hecho de esta manera. Y la gente, particularmente en México, pudieran decir, estamos muy cerca de Estados Unidos y es una consecuencia natural. Pero bueno. Es muy importante este registro, ya sea si lo veas desde la perspectiva del Estado o desde la perspectiva de las personas, porque cuando ves a las personas o los migrantes, hay otras fuerzas que entran en juego. Cuando se ve a los migrantes forzados, entra el racismo, que también juega un papel hacia las personas que están llegando, que se les da a lo mejor asilo, la ubicación de género. Por ejemplo, esto también pasa en Europa, pero los refugiados de Ucrania son, digamos, ahí, la educación es un factor importante, el género también, y la epistemología feminista también trae el mito que solo hay una manera de ver a la migración forzada. Y hay una pluralización muy interesante que realmente quita ese reto, una epistemología diferente. Sí, fue verdad que la metodología feminista y la metodología cualitativa verdadera pudiéramos entender por qué la migración forzada y su estudio es tan importante. Porque si pensamos en tecnología, hay algo, o perdón, la metodología feminista, si algo sucede, y es aquí en donde las creencias intelectuales creen en la transformación. No es que estamos entendiendo cómo la ley ayuda o se vuelve la barrera. Tiene que ver con cómo las personas, la vida de las personas se transforma, cómo pueden ser a lo mejor los instigadores para transformar el intelecto y cómo eliminar la ignorancia y los malos entendidos. Porque si vemos en la mayoría del mundo, la xenofobia, de hecho, es parte del poder, también un resultado de ignorancia y malentender estas diferencias de poder. Personas que se consideran racialmente inferiores o las mujeres o la cuestión de género o ciertas personas, si vemos desde una perspectiva sensitiva o con ojos de una perspectiva de género, se vuelve, si ves a todos estos territorios, se vuelven, digamos, sexualmente disponibles, activamente sexuales activamente, y digamos que contaminan a la población o a la ciudadanía. Y el esfuerzo del Estado es mantener su pureza. Es de risa porque no sabemos qué es peor, pero el esfuerzo que se hace es mantener, digamos, la pureza de su ciudadanía y las mujeres se vuelven, digamos, una mancha en esto. Por eso, la diferenciación de poder em, en las cuestiones de migración son tan importantes. La siguiente diapositiva, por favor. La actitud pospositiva después del positivismo tiene que ver con la calidad y el modo de investigación, que es más humanista. La calidad ahorita es diferente de todos los análisis previos y trae también un conocimiento de sentido común de la investigación que se lleva a cabo, porque muestra que no solo hay un modo de investigación y que no solo una es correcta, sino que puede haber diferente metodología que entra a esa verdad, porque es importante. Y una lógica
y diferentes métodos no son apropiados para el estudio del mundo intersubjetivo. El conocimiento objetivo cuestiona toda esta noción de conocimiento objetiva. Y ahí es donde entra otro tipo de investigación, porque dentro de la metodología feminista sí hay bastante, digamos, un cuestionamiento de lo que se le llama conocimiento objetivo, pero si los humanos están considerados, están hechos de sensibilidad, de cuestiones sexuales, de fuerzas humanas, siempre descontamos estas emociones, ¿no? Y es importante, de hecho, tomarlas en cuenta. El conocimiento objetivo, la comprensión objetiva o conclusiones lógicas son algo que se sobrevalora. Y el conocimiento de las emociones siempre no son valoradas suficiente porque se ven como si fuera una perspectiva diferente. La perspectiva masculina generalmente habla de la lógica y la lógica viene de la comprensión del sentido común, por lo cual el método feminista también es un método humanista, porque el método feminista es precisamente un método basado en lo humanista. Entonces, ¿creerías que al desarrollar modelos y crear estos entendimientos es posible entender las ciencias sociales? ¿Es posible entender algo tan físico, tan táctil como la migración? Entonces se vuelve algo muy problemático. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en una metodología feminista hay diferentes puntos de vista. Para empezar, en la migración forzada dijimos, hay que añadir a las mujeres, vean a las mujeres, las experiencias de las mujeres, y los académicos empezaron a reapropiarse del trabajo de las mujeres. Intentaron eliminar el sexismo y el anglocentrismo al traer a las mujeres a la investigación, pero se ha creado problemas enormes. La siguiente diapositiva, por favor. Porque lo que no cuestionamos fue la metodología supuesta feminista que crea una diferencia entre hombre y mujer. El hombre y mujer son solo símbolos de poder o de diferenciación de poder. Y lo que hace es que ve estos diferenciales entre masculinidad y feminidad. Las mujeres generalmente están hasta el fondo de las cuestiones de poder. El género, de hecho, nos muestra de manera muy interesante que el feminismo en la metodología feminista no es solo una cuestión de sexualidad masculino-femenina. Hay otros géneros también involucrados y es una cuestión de poder. El hombre como poder es, digamos, como una lógica de poder. En estos casos, las mujeres son importantes como en el caso de los refugiados ucranianos, pero como no son aceptadas, ¿por qué? Porque también, bueno, a diferencia que los ucranianos también son blancos, pues también se les acepta como refugiados, pero la sexualidad también es muy importante. La sexualidad puede verse desde diferentes perspectivas. Habla a lo mejor de las minorías sexuales y creo que estoy hablando también de otras cosas. Hay otros lugares donde existe esta igualdad, pero estoy hablando de minorías sexuales simplemente porque son llevadas en la alberca de nuestras anarquías. La diferenciación de poderes son muy evidentes. Las personas que son migrantes no tienen poder, los estados tienen más poder. Entonces, dentro de sus comunidades, a lo mejor ellos son nada comparados con un industrialista. A lo mejor, al estar en la frontera, a lo mejor se ve diferente a la mujer que intenta cruzar o que intenta migrar. Creo que es muy importante que no es negar cómo lo hacemos, lo que es ver cómo la ley
homogeneiza. Hay una homogénea aquí en la ley y rompe eh, esta idea y las pluraliza. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿por qué simplemente añadir a las mujeres en la ecuación no funciona? Bueno, porque todavía hacen, no sé, las empresas masculinas que vean qué es lo importante, lo que sugiere la masculinidad, lo que ellos consideran importante, ellos lo toman, por ejemplo, las leyes de la frontera y y no se consideran como dominio de la mujer, ¿no? Como por ejemplo, las emociones, que sí se ve como un rasgo femenino, sino nos lleva a entender poquito más cuál es la vida pública de estas personas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay una cosa, sí es importante saber que al añadir a estas mujeres en el campo los mantiene dentro de una postura de dominancia, hay una masculina. Las mujeres están siendo discriminadas y actualmente es como la discriminación como campo de estudio es importante. Hay dos estudios de seguridad que están haciendo estudios precisamente sobre la inseguridad en objetos animados, ¿no? Por ejemplo, o inanimados como el Estado, como las fronteras, pero le quita el objeto humano o hace que el humano esté más inseguro. ¿Por qué? La dominancia masculina muestra no solo estas diferencias y sin entender la dominancia, tampoco podemos entender el efecto importante del colonialismo, que en su forma neocolonial es una vez más, continúa el día de hoy con estas ideas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la victimología crea la falsa impresión que las mujeres siempre son las víctimas, que no son agentes sociales y que no resisten a la dominancia, pero la perspectiva feminista en el campo de migración forzada muestra que pueden estar en situaciones mujeres pueden estar en situaciones de toma de decisiones y que pueden a lo mejor ser amas de casa que están a cargo de la casa, jefas de casa, y ya sea en casa y como mujeres, el rol de la estructura depende de ellos, como migrantes forzados, porque cuidan de los niños, cuidan a las personas de edad avanzada y cuidan a la gente que va, o que, a los migrantes forzados. Eso simplemente las hace importante y es importante también que veamos o entendamos estos modelos y que hay reglas que incluyen otros diferenciales de otros géneros y entendemos por qué la migración forzada como campo de estudio es muy importante traer la metodología feminista o perspectivas feministas, porque esas del verdadero feminismo van a traer pluralidad, van a traer poder, van a crear un campo de estudio que está basado en un análisis equitativo y no enfocarnos en una metodología específica. La siguiente diapositiva, por favor. Irán, ¿cuánto tiempo me queda? 6 minutos. 6 minutes. 6 minutes. Okay, lovely. Claro. Lovely. So, Bien, entonces, cuando hablo de la metodología o de metodologías feministas, ¿por qué son tan importantes como migrantes? Bueno, porque las mujeres tienen esta idea del cuidado de la casa. ¿Por qué los migrantes eh, masculinos, no sé, por qué se piensa
que ellos tienen que ser como quien trae el dinero. ¿Por qué la sexualidad de los hombres es vista tan diferente? Hay mujeres en la historia de las casas, y lo hemos dicho, que una casa la domina una mujer y que cuando hay cambios, ahí hay mujeres o aparecen estas mujeres migrantes. ¿Por qué el enfrentar a la muerte se vuelve el epítome del acto humano, pero se preserva la vida o el preservar la vida no se considera importante? Ven, en algún punto de del tiempo, los ciudadanos, a través de arriesgarse a lo mejor a morir, la figura masculina se consideraba como más poderosa como ciudadano porque el hombre moría por su familia, porque era la muerte del padre del cuidador masculino. ¿Por qué es tan importante entonces verlo? Como migrantes, una mujer trata de proteger a a los grupos de población, ya que esos migrantes forzados están al cargo de 90% de las situaciones en crisis. A lo mejor hay hombres ahí, pero son las mujeres quienes los cuidan, se vuelven responsables de ellos y por supuesto en la reproducción es su deber como reproducirte como comunidad, preservar la comunidad. Entonces, ¿por qué a las mujeres no se les considera tan importantes en hacer elecciones para la migración? Bueno, porque venimos de familias diferentes, en donde dependemos de un modelo masculino, en puntos de vista masculinos. Sin este proceso, tenemos que cambiar este proceso discursivo en donde las mujeres son importantes para cuidar a la humanidad. Entonces, ¿por qué el morir por la humanidad es más importante que preservar la humanidad? La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Entonces, ahorita estamos llegando a una era en donde están emergiendo nuevos campos de estudio. La migración forzada se ve como un método que tiene un origen, que tiene un destino. El origen viene de involucrarnos o involucrar estados que ven a estos países de asilo y ellos piensan que están llevando la carga, pero no, no están tomando la carga, están creándola. Y los estados, especialmente los postcolonialistas, las élites, todos, el desplazamiento de comunidades siempre se hace eh, en general de desplazamiento de mujeres, porque las mujeres representan el honor de la comunidad. Entonces, si lo ves desde los ojos de un proyecto masculino o con perspectiva masculina, te vuelves insensible al género y no entiendes cómo sucede la migración forzada o cómo transita o qué significa el asilo o qué otros factores entran en juego. Por eso es tan importante para nosotros tener un prisma diferente, un prisma que realmente cuestione y vea y entienda las instituciones, que traiga un prisma que esté basado en, en entender los diferenciales de poder y por qué son importantes y un prisma que realmente ponga en reto lo que se nos presente, que cuestione lo que se nos presente aunque venga en una chaqueta de fuerza o muy congregado. Es su oportunidad de verlo así, pero como les dije, por favor, nada más no lo pongan en internet, estas diapositivas, claro que las pueden usar para estudio, pero por favor no las suban a internet. Ahora voy a abrir el espacio para preguntas. Me gustaría platicar con ustedes. Gracias. Gracias, Paula. Adelante, Edel, si gustas. Sí, muchas gracias, Paula. Nos enriqueces mucho con tus reflexiones. No te preocupes, no lo subiremos la diapo al internet. Nos vamos a quedar con tus reflexiones
y argumentos. Mientras, Carla nos va a avisar si hay alguna pregunta del público que nos escucha. Y a mí me gustaría, antes de darle la palabra a, a Irán, me gustaría mucho hacer énfasis en ciertos puntos y el primero de ellos es justamente esto último que mencionabas. Hacen falta nuevos enfoques, miradas más amplias que logren captar justamente la heterogeneidad que está implícita en los procesos migratorios. A mí me gusta mucho la idea que tú mencionas acá, cómo hay cierto arquetipo o cierta estructura creada para entender justamente las dinámicas migratorias y en especial el tema del feminismo, que hasta cierto punto invisibilizan también otros procesos porque ya son nociones instituidas, establecidas, que no consideran justamente ese amplio espectro o esa heterogeneidad. Y al final de cuentas, entonces, va a ser una discusión conceptual, metodológica, que me parece muy relevante. Y me gustó también mucho la idea de entender el rol de las mujeres, no solo en términos de asegurar ciertos procesos dentro de la dinámica migratoria, sino también, y es algo en lo que, por ejemplo, yo nunca había reflexionado. La mujer ciertamente tiene un rol en el mantenimiento de los patrimonios culturales de los migrantes en otros países, porque definitivamente es quien, a través de la reproducción, va generando justamente esta reiteración, este alcance de esos patrimonios en otros escenarios territoriales. Y me parece también muy interesante. Mi pregunta va más enfocada, y si quieres responderla y si no, pues la dejamos. Pero tengo una pregunta más bien que si has tenido oportunidad de experimentar justamente estas dinámicas o estas ideas en el ámbito fronterizo. Eso me parece relevante porque las fronteras casi siempre son lugares donde justamente esas estructuras culturales empiezan a tener ciertas fricciones con las influencias que provienen de otros lugares, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría un poco ver si tienes de casualidad alguna experiencia en ese sentido, en términos de investigación que nos quieras compartir. Ahorita le voy a dar la palabra a Irán y mientras voy a estar al pendiente de si hay otra pregunta. ¿Va? Tiene la palabra Irán. Gracias, Eder. Bueno, yo primero quisiera saber si la gente que está aquí conectada en Zoom tuviera alguna pregunta. Yo me reservo mi comentario y me gustaría más bien que quienes están aquí, veo varias mujeres, pudieran hacer algún comentario o estuvieran interesadas en señalar algo. Adelante, si alguien quisiera hacerlo. Hay una pregunta en el chat, Irán. Ok. No sé si quieras leerla. La de leer. Gracias. Bueno, está a ver, pues estoy viendo lo que yo aquí sí, espérame, aquí hay una pregunta. Es que se me está moviendo el chat. Itzel, por favor, adelante. Y hay otra pregunta. Bueno, Itzel, ahora leemos la pregunta de leer. Sí, Adelante. gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecer a la ponente, a Paula, esta charla. La verdad es que a mí en particular, como interesada en el estudio de género, en los estudios de género y migraciones, y en la perspectiva feminista, pues me ha parecido muy enriquecedora. Y bueno, pues además viniendo de Paula, que tiene mucha experiencia en esta perspectiva. Eh, yo, yo coincido, ¿no? Y me sumo a que las metodologías feministas tienen alcance, un segundo, eh, en diversos campos y bueno, no es la excepción los estudios migratorios. Algo que me pareció muy interesante, perdón, voy a tratar de ser breve, pues es esta idea de cómo estas perspectivas nos ayudan a entender las condiciones
y las formas en las que se movilizan las mujeres, no solamente desde su papel de víctimas, sino desde su papel de agentes sociales y sus estrategias y formas de resistencia. Eh, son dos preguntas muy concretas. Digamos, dentro del movimiento feminista y su pluralidad, se está, y bueno, digamos, los activismos de las identidades, de la diversidad de identidades, se está cuestionando la categoría de mujer. ¿Tú qué piensas, Paula? Es cierto que el género y las metodologías feministas van más allá de estudiar las condiciones de las mujeres, también otras identidades diversas. Eh, Sin embargo, me parece que la categoría de mujer sigue siendo importante y políticamente importante para entender las desigualdades. Me gustaría saber tú qué piensas. Y, y la otra pregunta, también, digamos, muy concreta, es ¿qué avances ves en las normatividades migratorias y de refugio en cuanto a considerar las condiciones de género de quienes están movilizando, de quienes están moviendo a través de las fronteras? Gracias. Gracias, Itzel. Thank you so much. Can I Go ahead, reply? Paula. There are three questions. Muchas gracias. No sé si me permitan contestar porque hay tres preguntas. Uno, a escala de las fronteras. La segunda, sobre Go ahead. basadas en la opinión de la última. No sé si me permitieran contestarlas de una vez. Yes, Paula. Sí, las metodologías feministas son muy importantes para esta escala de fronteras. De hecho, la migración. Ay, no sé, perdón, alguien está compartiendo Hay algo en que su teléfono bloquear, y bueno, hay que bloquear a no Heidi. sabemos. Creo que está, sí. Sí, no sé, no se preocupen, no me importa realmente. Yo estaba esperando algo así, no se preocupen. Bueno, continuemos. La cosa es que en las fronteras es muy importante tener, en los estudios de frontera, es muy importante tener una perspectiva feminista porque un, hay, hay una reacción física importante. Como una mujer cruzando la frontera crea cuál es la acción que una mujer hace, y es la mujer que cruza la frontera, ¿no? Tratan, las fronteras realmente son un reto para cualquier humano. Las fronteras son entradas al país y también son o el final de un país. Es el lugar donde la llamada, no sé, siempre son retos, ¿no? Y aquí, digamos, estas cruces por la frontera son como un rompimiento a la estructura institucional. Entonces, estas ideas feministas son muy importantes. Y no sé, creo que, no sé si, Eddie Rosado, creo que preguntó, fue Itzel, ¿no? Itzel, creo. Las últimas dos preguntas me voy a dirigir a ellas. Son muy relevantes, de hecho, amé esas preguntas y estoy trataré de responderlas. Las mujeres, sí, algunas veces yo no creo en el posfeminismo. A lo mejor sí, pero no creo. Creo, creo que estamos en una época más de pospatriarcado. El feminismo y cómo eh, retamos al patriarcado. Y creo que
como lo estaba diciendo, el factor principal es el diferencial de poder. Y eso quita y lleva a la mujer a la cuestión o al espectro de minoridad, de minorías. Hay ahí esta noción de, una vez más, la noción de reto. Y esta noción viene de personas que están marginalizadas, personas que son víctimas, y nosotros ni siquiera consideramos cómo funciona la violencia estructural, que finalmente llega al esfuerzo, invalida el esfuerzo de las personas. Las barreras creadas por el Estado, de hecho, son apoyadas por la violencia estructural. No puede ser no puede haber una investigación feminista y no puede haber una investigación feminista sin estudios de fronteras, porque lo que hace es crear el espacio para otros tipos de géneros, porque cualquiera que sea otra, que no sea masculinidad, crea los otros como una minoría sexual, a menos que tuviéramos y una comprensión que la mujer no es una minoría, no se debiera considerar en estos centros. No podemos entonces entender el nivel de marginalización, el nivel de diferencial de poder. Estamos en el mismo espacio que está dentro de la universidad. Estamos en un espacio de conocimiento, aprendizaje avanzado. La gente trae un poder. ¿Por qué? Porque una mujer está intentando retar a esta idea o estas nociones de masculinidad. Cuando hablamos de una mujer tratando de cruzar una frontera, no es solo dentro del norte global, sino ese tipo de marginalización también pasa en el sur global. La xenofobia es algo que entra en otros lados. ¿Y por qué estas nociones masculinas son muy importantes? Porque igual, igual el sur global, tenemos esta perspectiva de masculinidad. Está ahí, en la India tenemos comunidades que se odian uno a otro. Y esto sucede porque estamos constantemente considerando como a los otras personas, otros entes como contaminantes, y lo dijimos. Hay un concepto muy difícil que es, hablamos de la seguridad, pero lo que creemos es crear estas micro inseguridades. N- no decimos estudios de seguridades, sino de seguridad. Pero finalmente es de estas seguridades. Hay muchas. No podemos tener un análisis feminista sin el cuerpo de la mujer, pero ese cuerpo crea el espacio para otros estudios. Sí, de hecho, es muy complicado. Lo siento, no sé es, si me expliqué. Y también había una pregunta en el chat, está en inglés y después está en español. No sé si pudieran traducirla. Sí, La registro también acá. Dice, gracias por la presentación. Quería preguntarle a Paula, ¿qué piensa sobre la importancia de la representación dentro de los sistemas y estructuras que existen? Estoy pensando en el sistema de cuotas de género en la contratación dentro de la ONU, por ejemplo, o en los delegados de refugiados en eventos. Um, Es importante la I'm so representación, glad. I'm so ver a las glad. mujeres, los refugiados y las Um, minorías en posiciones de poder dentro del sistema. O esto solo refuerza el sistema dándole un aire de legitimidad. Esa es la Thank pregunta. you so much. Yeah, thank you. And this is something that I've Muchas been gracias. for a long time. Creo que esto es algo que también he estado estudiando desde que asistí al foro de refugiados, porque hay ciertas piezas por ejemplo, en museo, personas que
hablan perfecto inglés, hablaban muy bien y etcétera. Lo que está bien, por supuesto. Necesitan hablar bien, necesitan organizar bien sus ideas, pero los refugiados, los migrantes, a lo mejor no hablan perfectamente inglés. Y todas estas personas que sí, las que daban asilo eran del norte global. Y eso me horrorizó, porque la gente que vienen a Canadá a la edad de 6, 8 años, ¿cómo nos van a decir lo que realmente pasó a los afganos que están sacando de su país, de las personas en Gaza, de las personas que están sacando el día de hoy sus experiencias? Y cuando yo hice esta pregunta, no es solamente una pregunta de hombres, sino o de masculinidad, es una cuestión de problemas estructurales, de poder estructural. Y cuando yo pregunté por qué las personas de las áreas de refugiados, ¿por qué no las traían para que pudieran compartir sus experiencias? Y me dijeron, es muy difícil obtener la visa. ¿Y por qué no, no sé, le ayudan para obtener la visa? Traigan a las personas que realmente representan esta situación. Si nos concentramos en las personas y no solamente traigamos, traigamos estas historias, hay que escuchar a las personas. No sé, pero en mi opinión es muy importante que sepamos quién está en la mesa, que podamos explorar las posibilidades de que sean representados, porque yo muchas veces me encuentro eh, haciendo estos ejercicios y hemos visto que las mujeres no es, ajá, hola, Ever, que las mujeres no están capacitadas para hacer estas negociaciones y porque a veces esto, digamos, no representan, resultan malas representantes, pero porque no están capacitadas para hacerlo. Pero hay que ver cómo las podemos capacitar. Sin embargo, en foros globales, creo que no puedes restringirla a solamente las personas que saben hablar perfectamente, que pueden hacer discursos y traer esto a la mesa. Hiram, ¿quieres agregar algo? No, Edel, solamente déjame quitar un sonido aquí porque creo que está haciendo mucho eco. Ya. No, solamente quería saber si alguien más de la audiencia tuviera alguna pregunta adicional. Creo que es una buena oportunidad, sobre todo porque veo aquí a personas que han trabajado mucho con personas refugiadas, inmigrantes, particularmente Nicté Castañeda, que tiene un trabajo sobre jóvenes nicaragüenses desplazados. No sé si Nicté tuvieras algo que comentar o agregar a partir de la experiencia que has trabajado sobre las movilidades humanas, ¿no? A partir de las mujeres en Centroamérica. Quizás por ahí algo quisieras compartirnos, Nicté. Si no es así, bueno, a mí me gustaría solamente preguntarle a Paula si, si la metodología feminista, la Yes. perspectiva feminista que estás planteando desde la realidad asiática, ¿no? Nos permitirá hacer estas comparaciones en en el sur global, ¿no? Y particularmente cómo llevar a cabo estudios de comparación entre Asia y América Latina, donde se reflejan realmente realidades muy similares en cuanto a la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Este continente es excesivamente patriarcal y machista. Yo desconozco por completo cómo sean las relaciones en Asia, pero en este continente puede ser muy violento en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, a partir de estas perspectivas feministas y de una metodología de análisis feminista, ¿tú crees que sea posible hacer estudios comparados y en qué aspectos particulares de los muchos crees que pudieran llevarse a cabo este tipo de trabajos? I think it is very, very important because you see, Creo que es um, muy importante lo que preguntas o lo que dices, porque tiene que haber procesos en donde los leamos uno a otro, nos tratemos de entender, porque así es como
salen o emergen más soluciones, porque si ves, las personas que trabajan con migrantes forzados siempre estamos ahí viendo, ya sea a lo mejor desde una perspectiva de, metodología feminista o de postcolonialismo. Creo que sí nos va a ayudar a construir una comunidad. El tipo de problemas que ustedes se enfrentan o lo que han mostrado los estudios son muy similares a los problemas que nosotros enfrentamos. No solo es una cuestión que pudiera ser deseable, tiene que pasar. Tiene que suceder, tratar de entender la lógica, tratar de pensar fuera de la caja para que lo veamos bajo un prisma diferente. No es nada más ver estas experiencias de conocidos o de amigos. Tenemos que realmente enfrentar esto. No, no estoy diciendo que retemos a la patria, al patriarcado, sino el patriarcado se muestra como un modo de hacernos sentir, hacer a la gente sentir insegura, hacerla sentir con menos poder, y eso es lo que necesitamos nosotros retar, traer perspectivas de todo el sur global, incluyendo África, Asia y Latinoamérica, y ver que hay un esfuerzo conjunto para mostrar esta teoría, hacer estos estudios, porque, no sé, hay muchos migrantes hacia Estados Unidos, hacia China, hacia el norte de Europa, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando del sur global? No tienen los recursos para a lo mejor hacer estos estudios, no tienen esos, a lo mejor no tenemos los recursos para ir a África a estudiar, pero creo que pudiéramos beneficiarnos de estas cooperaciones y tenemos grandes posibilidades. Pero ¿cómo entonces podemos maximizar esas posibilidades? Necesitamos recursos, eso es la verdad. Y esos recursos no llegan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente establece un reto a lo ya establecido. No es, digamos, para ellos deseable. Bueno, perdón, más bien para nosotros no es algo que pudiera pasar, es algo que tiene que pasar para tratar de romper esas fronteras y trabajar juntos. Gracias, Iram. Gracias por traerme a esta conversación. Sí, creo que ya habíamos tenido pláticas muy parecidas que amo. Me encantó platicar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Paula. Mucho, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá. Ya no te preguntamos siquiera qué hora es allá donde estás. Me imagino que esté ya tarde en la noche y queríamos también decirte que no sabemos de dónde salió esto que sucedió acá. Night. Pues te agradecemos mucho que tomes tiempo de tu descanso para acompañarnos acá. Son discusiones muy relevantes que estoy Insecure seguro. people will do horrible things. And No se preocupen, es gente insegura que hace eso. Y de hecho, qué bueno que Nos pasó en pasa. la FIL Gente también. que no entiende, gente que no Sí. entiende de lo que estamos hablando. Esto es un espacio abierto donde eres más que bienvenida. Tus ideas son extraordinariamente relevantes para nosotros. Y bueno, esto tendríamos que valorar un poco más cómo cuidar que esto no suceda en el futuro. Te pedimos una disculpa sincera y te agradecemos mucho. Estamos seguros que va a ser muy relevante para nuestros estudiantes y nuestros oyentes todas estas ideas que tú nos estás compartiendo. No sé, Irán, si quieres cerrar, por favor. Muchas gracias, Paula, querida Paula. Para ti ya estás en el 24 de abril, un día adelante, ya los primeros Thank minutos, you. pues te agradecemos doblemente, ya es noche para ti. La presentación va a estar en YouTube, ahí está, para que se pueda consultar. En verdad, nuevamente, muy agradecidos y agradecidas contigo y esperamos verte pronto. Nuestro cariño siempre. Thank you. Bye bye. Bueno, Bye gracias a todo el bye. mundo y nos Muchas vemos en la siguiente. gracias, adiós.